Los románticos y el futuro. Bertrand Russell dejó escrito que el momento más alto del romanticismo europeo no había sido un poema, ni un lienzo, ni una sinfonía, sino la muerte de Byron de Missolonghi, luchando por la libertad de Grecia. Quería expresar con ello que el romanticismo no fue una mera escuela pictórica, un movimiento poético o musical, sino una actitud vital, el espíritu de las generaciones humanas a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, una manera de asumir el mundo y nuestra presencia en él. A medida que se alejan en el tiempo, los fenómenos se vuelven más visibles. Hace 50 años, Hitler podía ser visto como un militar afortunado y fanático, como una indescifrable mezcla de prepotencia y ambición. Hoy empezamos a verlo a la vez como una reviviscencia de la cíclica y terrible vocación germánica por purificar el mundo. También aquí surge a veces la sensativa idea de acabar con la pobreza matando a los pobres, y como una de las más salvajes pruebas de que el nihilismo que nos anunciaron los profetas del siglo XIX ya está entre nosotros. El romanticismo fue también el romanticismo también es más visible ahora, no solo como el más alto momento del espíritu occidental en los últimos siglos, sino como la tierra firme donde podría sustentarse el esfuerzo de nuestra época por encontrar alternativas a la barbarie que cree sobre el planeta. A fines del siglo XVIII, los esfuerzos de la Inglaterra habían cuajado en vigorosos sistemas racionales. La Ilustración francesa, el empirismo inglés y el racionalismo alemán habían llevado a la plenitud el culto de la razón, la fe en el progreso humano y la confianza de la capacidad del hombre para comprender el mundo y ordenarlo a su modo. De esa luminosidad racionalista se nutrió en adelante todo el positivismo que ha terminado imponiendo sobre Occidente. Pero la principal tendencia del positivismo es la de reducir la vasta y compleja realidad universal a un discurso utilitario que solo acepta lo lógicamente demostrable, lo que puede ser calculado, medido, claramente explicado en su origen y que puede expresarse en fórmulas racionales. Un universo así reducido es suficiente para los fines de esta civilización, dinamizada hoy por la fuerza ciega del gran capital y empujada por el lucro como único gran propósito general de la especie. Si esta actitud hubiera sido unánimemente aceptada por la humanidad, pocas esperanzas podríamos alentar frente al futuro. Un mundo así reducido a sus manifestaciones más evidentes y a sus mecanismos más útiles solo promete la muerte del espíritu humano. El extravío de la humanidad en un orbe de cosas sin sentido, de materia sin significado trascendental, la confusión de todos los valores y la pérdida de todos los propósitos. El universo desacralizado en que vivimos hoy, el que nos describe el periodismo, el que nos vende la publicidad, el que nos ofrece el turismo, ese universo explotado por la ciencia, manipulado por la técnica, transformado por la industria, se ve cambiando gradualmente en un reino de escombros donde sobra toda religión, donde sobra toda filosofía, donde sobra toda poesía, un mundo vertiginoso y evanescente donde todo es desechable, incluidos los seres humanos, donde los innumerables insignificados posibles de toda cosa se reducen a un único significado, su utilidad. Así, como se sabe, la naturaleza se ha convertido en un banco de recursos. Fuentes de energía, fuentes de energía los astros, fuentes de energía las aguas, recursos naturales los bosques, materia prima toda la indescifrable materia, mano de obra los seres humanos, hasta donde abarca la mirada y alcanza la comprensión, el orbe que edades más sensatas vieron lleno de divinidades, organizado en mitos, perpetuado en leyendas y celebrado en cantos, se ha pauperizado hasta ser solo un laberinto sin centro, materia sin objeto y sin alma. Excluido todo lo dudoso y confuso, atrapado el mundo en la telaraña de la razón, ese gran dogmatismo que invalida todos los discursos que no pliegan a su lógica de reducción y disección, empezamos a preguntarnos cuáles son las grandes conquistas con las grandes conquistas que la era del positivismo ha traído a la especie.
Si es verdad que en el reino racional de las mercancías somos más libres que bajo el imperio de los viejos dioses y sus viejos mitos, si bajo la sociedad de consumo somos más opulentos, si bajo el reinado de la tecnología somos más pacíficos, si bajo el reinado de la razón somos más razonables. De la fe en el progreso con que nos embriagó en el siglo XIX, hemos pasado a una teoría del desarrollo que precipitó a unas naciones en la prepotencia imperialista y a muchas otras en la subordinación y la pasividad. No somos mejores que los hombres de la antigüedad, pero hemos refinado nuestra barbarie. Había más inocencia y más dignidad en los avances de las hordas de Atila y de los tártaros de Tarmelán, que medían sus recorridos devastadores por las leguas, sino por los grados de longitud y latitud, que en los campos de esqueletos vivientes en el Tercer Reich y en sus cámaras de cianuro. Pero el triunfo del positivismo y el avance del nihilismo que lo sugiere no son meros errores o caprichos de la historia. La caída de la era cristiana y el desmoronamiento de los valores sobre los cuales se sustentó la humanidad durante siglos, la pérdida de un sentido trascendental de la historia, la muerte de la religión con sus legislaciones y sus éticas, no pueden dejar de precipitar al mundo en una edad de vacío y de desconcierto. Así ha anunciado en este siglo T.S. Eliot el proceso que ha surgido de nuestra cultura. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? 20 siglos de historia humana nos alejan de Dios y nos aproximan al polvo. Y así lo anunciaba Nietzsche en sus gritos de vidente y de solitario. El desierto está creciendo, desventurado el que alberga desiertos. Desde finales del siglo XIX, la filosofía supo advertirnos, fiel a sus posibilidades, que se acercaban tiempos aciagos. El más incómodo de los huéspedes ya está en las puertas, escribió también Nietzsche. El nihilismo ya está aquí. Advertidos de esto, recorríamos nuestra época esperando la aparición del huésped terrible. Presentíamos seguramente un monstruo mitológico, una suerte de leviatán cuya irrupción marcara definitivamente el final de los tiempos, y aunque todos lo veíamos, tardamos mucho en reconocerlo y en nombrarlo. Ahora sabemos dónde está. Su nombre es terrorismo y drogadicción, es consumo y publicidad, es el narcotráfico y la degradación del ambiente, es la pornografía y la estadística, es el imperio del lucro y de la moda, es la guerra como negocio, es la trivialización de la vida y de la muerte. Marx anunció que todas las cosas se convertirían en mercancía. Mercancías son hoy la belleza y la salud, el aprender y el celebrar. Mercancías el arte y el saber. Primero nos vendieron la tierra y el fuego. Hoy nos venden el agua elemental y mañana tendremos que pagar por el aire, como ya lo hacen los más asfixiados en las esquinas de Tokio y de México. Y cada vez es más superflua y más efímera nuestra relación con el mundo. Antes se hacían vasos para que duraran, para que hubiera un contacto significativo de nuestra vida con el orbe sigiloso de las cosas. Hoy, el vaso no dura siquiera el tiempo de beber el agua que contiene. Todo debe pasar por nuestras manos y desaparecer enseguida. Todo debe pasar. La misma publicidad nos ordena destruirlo en el acto, en un absurdo carnaval de evanescencia y de respeto por el mundo. ¿Y qué es el frenesí de la moda gobernado solo por la ciega impaciencia del capital, sino el triunfo de esa plerota de máscaras presurosas, de sombras inconstantes para las cuales ya ni siquiera somos sujetos, sino apenas formas de exhibición? Así, tienden a transformarse los hogares de la sociedad de consumo en meros terminales de la gran industria, una cocina bien provista, roperos llenos, y en cada habitación, noche y día, un televisor encendido, proveyendo de información irrecordable e inútil a una humanidad cada vez más desconcertada y pasiva. A este ideal tiende ya la sociedad norteamericana, y con su extraña pasividad y ese culto del derroche que le hizo exclamar al poeta Auden, el gran error de los norteamericanos
no es el materialismo, sino una falta de respeto por la materia.